Me dijo Milena que rinden mañana. Entonces, la diapo, o sea, es como un resumen del capítulo prácticamente. Entonces, es largo. Y lo que pensé hacer fue como, o sea, ambos luego con Milena, en hacerles como un resumen rápido y enfocar más en las láminas, ¿verdad? Entonces, o sea, no quiero que se asusten cuando vean este número. Es decir, lo que queremos hacer es tratar de ir más rápido. Por eso lo que les quiero pedir es que si hay algo que no entendieron o que les parece que va a ser importante, me pueden detener nomás. O si voy demasiado rápido con algo y quieren entender, me pueden atajar y me pueden decir que vuelva a explicar o lo que sea, ¿está bien? Entonces, total sinceridad y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces voy a empezar. Em, Antes, los temas que vamos a desarrollar en total son el sistema endocrino, y el sistema endocrino tiene muchísimos órganos que le componen o glándulas que le componen. Tenemos a la hipófisis, el hipotálamo, la glándula pineal, la glándula tiroides, la glándula paratiroides y la glándula suprarrenal. Entonces, la idea es tratar de darles un poquito de la teoría de estas glándulas y la parte de lámina de cómo se ve la glándula. ¿Está bien? Y acá está como un ejemplo de cuáles son los órganos que interfieren en el sistema endocrino. Acá, por ejemplo, nosotros no vamos a dar no vamos a dar páncreas, aunque el páncreas también forma parte del sistema endocrino porque eso se da en otro capítulo. Ni vamos a dar ovarios en las mujeres, ni testículos en los hombres porque eso se da en otro capítulo, pero para que sepan también que esos órganos también forman parte del sistema endocrino. En cuanto a los que yo les dije, ¿verdad? El sistema endocrino está formado por un conjunto de órganos que están interrelacionados entre ellos y mediante eso cumplen su función. Y son como una forma de... hay una interconexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, y hoy se habla de un sistema neuroendocrino ya luego. Y muchas de las funciones corporales que nosotros hacemos todos los días están eh, reguladas por este sistema endocrino, y la alteración del sistema endocrino puede dar distintas patologías o distintos trastornos. Solo a forma de que podamos volver a recordar, nosotros cuando hablamos de glándulas exócrinas o glándulas endocrinas, ¿está bien? Las glándulas exócrinas son aquellas que presentan, que presentan conductos secretores, y lo que ellos sintetizan se secreta hacia el exterior, ¿está bien? Los ejemplos son las glándulas sebáceas de la piel o, por ejemplo, las glándulas salivales, que ellos lo que hacen es secretar saliva hacia el exterior, es decir, hacia la cavidad bucal, ¿está bien? En cambio, las glándulas endocrinas no tienen conductos y lo que ellos hacen es secretar directamente su producto al líquido extracelular, y que eso vaya a la sangre o directamente a la sangre luego. Por lo general, por eso las glándulas endocrinas son glándulas que están muy irrigadas, tienen muchos vasos sanguíneos, ya que sus productos se van directamente a la sangre, y a través de la sangre se van a los órganos o a los lugares donde deben de cumplir esa orden. ¿Está bien? Este es un ejemplo de cómo funciona el sistema endocrino. El sistema endocrino debe tener una célula secretora que secrete la hormona. Esto en azulcito sería la hormona, ¿está bien? Y aparte debe tener un receptor específico para esa hormona, y debe tener una célula diana que exprese ese receptor. ¿Está bien? Entonces, esos son los elementos que debe de tener el sistema endocrino para que funcione. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda hasta acá, chicos? No, Ok. No, todo bien. todo tranqui. Entonces, siguiendo. Cuando hablamos, ya cuando hablamos de las secreciones que puede tener una célula, hablamos de la secreción autócrina, cuando la célula secreta algo y la propia célula expresa el receptor para esa hormona o para esa sustancia que secretó. Ven acá cómo estas son las vesículas de secreción, cómo acá se secreta y es la propia célula la que tiene el receptor para esa secreción. Entonces, en ese contexto hablamos de una secreción autócrina, ¿sí? Acá también se ve cómo acá sale la secreción y viene la célula tiene el receptor para esa misma secreción.
Acá lo mismo. Luego tenemos la secreción parácrina, que la secreción parácrina es cuando una célula secreta una sustancia, sea hormona o lo que fuere, y acá ven las vesículas de secreción, acá cómo se secreta, y esa célula secreta sustancias que van a unirse a receptores de células que están cercanas a ellas, está bien que son vecinas, ¿sí? Ven acá cómo esta célula está pegada y esta célula es la que expresa el receptor. O acá estas pequeñas células que están por fuera de la membrana basal, pero ellas son las que presentan el receptor. Entonces ahí hablamos de una secreción parácrina, ¿está bien? Y después, acá como ven, por ejemplo, esta célula es la que secreta y estas son las células que expresan el receptor y donde va a venir la hormona a unirse. Entonces hablamos de una secreción parácrina, ¿sí? Y luego tenemos la secreción endocrina como tal, que es la secreción en la que una célula secreta la hormona a la sangre y desde la sangre se va y se une al receptor de una célula diana. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, ven cómo la célula tiene sus vesículas de secreción. Estas pasan por los capilares fenestrados, llegan a la sangre y de la sangre se van a ir a la célula diana. ¿Se entiende eso, chicos? Y esta es la principal forma de secreción de las hormonas, ¿sí? Esta es la principal forma de secreción que tienen las hormonas. Las hormonas son sustancias sintetizadas por células endocrinas y que al secretarse luego se van a unir a un receptor en una célula diana. Es decir, una hormona es muy específica. Una hormona se secreta por una célula endocrina específica y esa hormona luego va y se une a un receptor en una célula diana específica. ¿Está bien? Se dice que son activamente biológicos porque cumplen funciones en el organismo. Por ejemplo, la hormona de crecimiento actúa a nivel de todas las células del organismo para que nosotros podamos crecer. Entonces la hormona de crecimiento se secreta en los niños y en los adolescentes y después cuando somos más adultos disminuye su secreción y por eso nosotros dejamos de crecer. ¿Se entiende? Eso es para que tengan un ejemplo. Es decir, la hormona endocrina, la hormona de crecimiento se secreta en un órgano, en una glándula endocrina y luego él va y se une a su receptor específico en su célula diana. Y se dice que es biológicamente activo. ¿Por qué? Porque cumple una función en el organismo. Hace que el hueso crezca, hace que la piel aumente de grosor o de tamaño, hace que los dientes crezcan, todo, un montón de cosas hace. ¿Está bien? Y nosotros tenemos 3 tipos de hormonas. ¿Está bien? Las hormonas se vuelven a clasificar. Tenemos hormonas peptídicas, polipeptídicas o proteicas, se le dice, es decir, que están formadas por aminoácidos. ¿Recuerdan ustedes en el CPI cuando dábamos aminoácidos? Entonces, las hormonas pueden estar formadas por aminoácidos y pueden ser consideradas péptidos o proteínas. ¿Está bien? Pueden ser hormonas esteroideas, que las hormonas esteroideas son hormonas que tienen como precursor al colesterol. Eso pueden anotar en alguna parte porque se suele preguntar. Y luego tenemos las hormonas que son análogos de aminoácidos y el ácido araquidónico. ¿Está bien? Las hormonas peptídicas, como ya le dije, son hormonas que están formadas por aminoácidos y es el grupo más grande de hormonas que tenemos. Es decir, la mayoría de las hormonas están formadas son hormonas peptídicas o hormonas formadas por aminoácidos. Y entonces, la cantidad de aminoácidos que nosotros tenemos, si tenemos más de 100 aminoácidos, decimos que es una proteína, si tenemos menos de 100 aminoácidos, decimos que es un péptido, o menos de 50, eso realmente acá no importa mucho. Lo que tienen que saber nomás es que están formadas por aminoácidos, ¿sí? Y hay hormonas que son muy grandes ya y que sabemos que es una proteína, como la insulina, por ejemplo, que no vamos a dar ahora, o hay hormonas que son muy pequeñitas, como la oxitocina, que sabemos que es un péptido, ¿está bien? Y luego tenemos las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas derivan del colesterol. Es importante que sepan eso. Acá les puse los lugares. O sea, esta es la hipófisis, esta es la tiroides y la paratiroides, y esta es el páncreas. En estos lugares se secretan hormonas peptídicas. En el testículo, en los ovarios y en las glándulas suprarrenales se secretan hormonas esteroideas que provienen del colesterol. Y después tenemos los análogos de aminoácidos y de ácido araquidónico. Los análogos de aminoácidos de ácido araquidónico serían que derivan de aminoácidos directamente, como la adrenalina o la noradrenalina, o que son derivados de ácidos araquidónicos como las prostaglandinas, las prostaciclinas o los leucotrienos. ¿Está bien? Y las hormonas tiroides forman parte de este grupo de análogos de aminoácidos.
¿No hay ninguna duda acá? No, todo claro. Ok, voy a seguir entonces. No estoy yendo rápido, ¿verdad? No, está No. bien. En cuanto a los receptores, también podemos clasificar a los receptores. Lo- una célula solamente puede sufrir acción de la hormona si es que tiene un receptor para esa hormona. ¿Está bien? El receptor sería como la llave y, o sea, el receptor sería como la cerradura. ¿Está bien? Y la llave es la hormona. Entonces, la célula sería como sería como la habitación. Y para que la hormona entre a la célula, tiene que tener, o sea, para que la hormona entre a la célula, la hormona es la llave, ¿verdad? Entonces, esa llave debe de entrar al cerrajo o en la cerradura, y la cerradura sería el receptor, ¿se entiende? Es decir, si la célula no expresa receptores, no va a funcionar la hormona. Por más hormonas que vos le tires, eso no va a funcionar porque necesita del receptor, ¿está bien? Y existen dos tipos de receptores. Los receptores de membrana, que están localizados en la membrana plasmática, ¿está bien? Y tenemos los receptores intracelulares que se localizan dentro de la célula, ¿sí? Y eso. Eh, los receptores intracelulares, por ejemplo, tenemos los receptores para las hormonas tiroideas, algunos son intracelulares. Em, Acá está. Los receptores para las hormonas tiroideas, algunos son intracelulares. Los receptores de estrógeno y progesterona también son intracelulares. ¿Está bien? Entonces, los intracelulares normalmente están dentro de la célula y son receptores para moléculas que son muy pequeñas y que pueden atravesar directamente la membrana plasmática. ¿Está bien? Y los receptores, esto me olvidé, no les dije, los receptores de membrana utilizan la vía de los segundos mensajeros para, para cumplir su función. Eso que habíamos visto, o sea, que vieron en el CPI am, eso que vieron en el CPI de la cascada de las cascadas, esas que se fosforilan, tipo la PKA, AKA y todas esas cosas. Entonces, todo ese sistema de segundos mensajeros que vieron en el CPI, o sea, las receptores de membrana utilizan ese sistema para cumplir la función que la hormona le pide. Es como que la hormona viene al receptor y le activa el receptor y ahí el receptor dice, ah, ok, tengo que cumplir una función y esa función puede ser que la hormona crezca de tamaño. La hormona viene al receptor, se une al receptor y ese receptor a través de los segundos mensajeros cumple lo que esa hormona quiere que haga. Por ejemplo, la hormona de crecimiento quiere que la célula crezca. Entonces la hormona de crecimiento viene, se une al receptor y ese receptor a través de los segundos mensajeros le avisa a la célula que tiene que crecer. ¿Está bien? Eso sería. ¿Se entendió, chicas? Chicos. Sí, Ger, todo bien. Voy a asumir que ok. Y esto es cuando hablamos de sistema hormonal, hablamos de un proceso de retroalimentación. El sistema hormonal se regula, más adelante van a saber, esto no hace falta que sepan así exactamente porque realmente con el tiempo van a dominar ya esto. El año que viene van a ver mucho en fisio y después en fisiopato se van a enloquecer y en gineco y en todo lo demás. Entonces, eh, el control de retroalimentación de las hormonas se regulan por retroalimentación. Las hormonas normalmente, la mayoría de las hormonas se regulan por retroalimentación negativa. Es decir, que cuando las hormonas se secretan hasta cierto nivel y cuando llegan a un nivel, por ejemplo, la hormona tiroidea se secreta y cuando se secretan 100 hormonas tiroideas, se dice, ok, tengo suficiente hormona tiroidea y que esa hormona tiroidea llegue a 100 hace que la tiroides deje de secretar hormona tiroidea. Eso sería retroalimentación negativa, ¿está bien? Es la principal forma de control de las hormonas. Es decir, el organismo determina hasta cierto punto que puede llegar el nivel de las hormonas en sangre. Cuando llega a ese nivel, esa propia hormona hace la propia hormona hace que deje de sintetizarse más hormona. ¿Se entiende? Es decir, la tiroides se secreta y la propia tiroides cuando está en cierto nivel impide que tipo, la tiroides secreta hormona tiroidea. Y esa hormona tiroidea cuando llega a 100, ella misma se encarga de hacer que la tiroides deje de secretar hormona tiroidea. Eso sería retroalimentación negativa, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Hola? Sí. ¿Sí? Es decir,
Lo que ustedes tienen que recordar de la retroalimentación negativa es que la hormona cuando llega a cierto nivel impide que la glándula siga secretando más hormona. ¿Está bien? En cuanto a la retroalimentación negativa, es al revés. Es decir, cuando cuando la hormona se secreta más, la hormona estimula que la glándula secrete más hormonas. ¿Se entiende? Es decir, cuando la hormona le estimula a la glándula que secrete más hormonas, estamos hablando de una retroalimentación positiva. Ahora, cuando la hormona le impide a la glándula que secrete más hormonas, estamos hablando de una retroalimentación negativa. Eso es lo único que ustedes tienen que saber ahora mismo sobre la regulación hormonal. ¿Está bien? Ok, y esto sería, es decir, la glándula endocrina secreta hormona y esa hormona le inhibe a la glándula endocrina para que siga secretando hormonas, es decir, le bloquea a la glándula y la glándula deja de sintetizar hormonas. Eso sería una retroalimentación negativa. Ahora, la glándula endocrina secreta hormona y esta hormona le estimula a la glándula endocrina para que secrete más hormonas. Entonces es un ciclo positivo. ¿Por qué? Porque la hormona le estimula a la glándula para que secrete más hormona y la hormona aumenta su cantidad. Entonces esta glándula va a trabajar, va a trabajar, va a trabajar y nunca va a dejar de sintetizarse. Por eso se dice que es positiva. ¿Está bien? La mayoría de las células que producen hormonas tienen un origen epitelial y solamente algunas pequeñas tienen un origen mesenquimatoso o derivan de las crestas urogenitales, como en el caso de el testículo y el testículo y los ovarios. Pero eso no hace falta que sepan ahora. Ok, no hay ninguna duda respecto a esta parte de generalidades. Todo claro. No. Ok, voy a seguir entonces. La hipófisis o glándula pituitaria es es una glándula endocrina, ¿está bien? Que sirve como nexo del sistema nervioso central, porque la hipófisis está en contacto con el hipotálamo. Y el hipotálamo es parte del sistema nervioso central. ¿Ustedes recuerdan eso que yo les había mencionado al principio del sistema neuroendocrino? Entonces se piensa que este sistema neuroendocrino tiene como su eje principal al hipotálamo y a la hipófisis. ¿Está bien? Y con el hipotálamo se denominan órganos maestros del sistema endocrino porque, como van a ver más adelante, la hipófisis y el hipotálamo prácticamente le regulan a todas las demás glándulas. ¿Está bien? Estas son las características macroscópicas de la glándula endocrina. La glándula, de la hipófisis o de la glándula pituitaria. Se dice que tiene el tamaño de un guisante, pesa hasta 1,5 gramos, se localiza en la cilia turca del hueso esfenoide. Esto se suele preguntar, su localización. Y está conectada al hipotálamo por el infundíbulo. ¿Está bien? Y acá es lo que estos sí tienen que saber. Tipo, presten atención, si no pillan bien, me avisan. La glándula endocrina tiene dos lóbulos. La glándula hipófisis tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. Y es importante que ustedes puedan diferenciar esto porque son diferentes. A veces sale como teoría y también puede salir como lámina, ¿sí? Entonces, la adenohipófisis se dice que tiene un origen glandular o epitelial y la neurohipófisis se dice que tiene un origen del sistema nervioso central. ¿Está bien? Entonces, tiene dos segmentos, un lóbulo anterior, la hipófisis tiene dos segmentos, un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. ¿Está bien? Y acá están las características. Esto tienen que saber, ¿sí? La adenohipófisis corresponde al lóbulo anterior y embriológicamente deriva del epitelio faríngeo o de la bolsa de Racket. Cualquiera de las dos terminologías se puede usar. Esto suele preguntarse porque es una característica que solo tiene la hipófisis. Y la adenohipófisis, es decir, el lóbulo anterior, sintetiza y secreta 6 hormonas. ¿Está bien? Tiene un origen embriológico desde el epitelio faríngeo o la bolsa de Racket. En cambio, la neurohipófisis, que corresponde al lóbulo posterior, embriológicamente deriva del sistema nervioso central y secreta 2 hormonas. La neurohipófisis no sintetiza hormonas. Eso se suele preguntar. ¿Está bien? Entonces, la adenohipófisis o lóbulo anterior tiene un origen distinto
y él sintetiza y secreta 6 hormonas. ¿Está bien? Tienen que saber de dónde, que la adenohipófisis es el lóbulo anterior, que la adenohipófisis deriva del epitelio faríngeo de la bolsa de Racket y que la adenohipófisis sintetiza y secreta 6 hormonas. ¿Está bien? Ahora, con la neurohipófisis, ¿qué tienen que saber? Tienen que saber también que es el lóbulo posterior. Esto se puede preguntar en la parte de teoría, por eso me quedo acá y les hago hincapié con esto, ¿está bien? Entonces, tienen que saber que la neurohipófisis corresponde al lóbulo posterior, tienen que saber que embriológicamente deriva de un segmento distinto a la adenohipófisis. Eso se suele preguntar. La hipófisis tiene dos segmentos, un segmento anterior o un lóbulo anterior y un segmento posterior o un lóbulo posterior, que ellos tienen un origen embriológico distinto. La adenohipófisis de la bolsa de Racket y la neurohipófisis del sistema nervioso central o de una invaginación del hipotálamo. ¿Está bien? Y la neurohipófisis no sintetiza hormonas. La neurohipófisis secreta sus hormonas, que se sintetizan en el hipotálamo. El hipotálamo sintetiza la hormona y después le manda a la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis se secreta. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿No hay ninguna duda? Todo bien. ¿Sí? ¿No quieren que Todo vuelva a bien. repetir? Voy a pasar entonces, ¿sí? Acá hay otra vez un slide para que vuelvan a recordar que tiene dos orígenes embriológicos distintos, porque esto se suele preguntar. Les puede preguntar cuál es el origen embriológico del lóbulo anterior, que es la bolsa de Racket o el epitelio faríngeo, y les puede preguntar el origen del lóbulo posterior, que deriva de un brote del diencéfalo del sistema nervioso central o del hipotálamo. ¿Está bien? Pero lo que tienen que saber es que tiene origen embriológico distinto, o como falso o verdadero les puede preguntar esto, ¿sí? Tienen que saber eso, y que se aloja en la cilia turca. Ahora, si no hay ninguna duda hasta acá, vamos a pasar a la parte de las láminas, ¿está bien? Esta sería la parte general que tienen que saber sí o sí de hipófisis, ¿sí? Como nosotros en las láminas vamos a diferenciar la adenohipófisis de la neurohipófisis, y principalmente es por la tinción. Como ustedes recuerdan que yo les dije que el lóbulo anterior o adenohipófisis es una glándula en sí que sintetiza y secreta sus hormonas, ¿está bien? Entonces va a tener una tinción mucho más marcada. ¿Por qué? Porque tiene muchas más proteínas para que le ayudan a sintetizar y a secretar esas hormonas. En cambio, el lóbulo posterior no sintetiza hormonas, solamente secreta esas hormonas, prácticamente almacena nomás esas hormonas. Entonces, tiene una tinción mucho más tenue, ¿ven? La diferencia acá está mucho más teñido, con una tinción mucho más marcada, y eso se debe a las proteínas que están en las células que participan en la síntesis de las hormonas. En cambio, en el lóbulo posterior, como no se sintetiza hormonas, no hay muchas proteínas, entonces tiene una tinción mucho más tenue. ¿Está bien? De nuevo acá, ven, este sería el lóbulo anterior o adenohipófisis, que tiene una tinción mucho más marcada, y este sería la neurohipófisis o lóbulo posterior, que tiene una tinción mucho más tenue, que no capta tanto los colorantes. ¿Por qué? Porque acá solamente se almacena la hormona, acá no se sintetiza. Entonces, las células no tienen tantas proteínas, y las proteínas en el caso de la célula de la adenohipófisis son las que captan mucho la tinción. De nuevo acá, lóbulo anterior bien, su tinción bien marcada, se distingue muy bien del lóbulo posterior, que tiene una tinción mucho más tenue si le comparamos. Acá de nuevo, este sería el lóbulo anterior y este sería el lóbulo posterior. Y a ver, por acá yo puse... Esperen, que creo que no está. ¿Dónde está? Acá. O sea, para que tengan en cuenta nomás que tienen que saber que el lóbulo anterior es el que se tiñe con mayor captación, o sea, con mayor intensidad, y que el lóbulo posterior no. Y no, traten de recordar eso y no el orden, porque si se dan cuenta acá, este parece anterior y este parece posterior.
Pero acá de este lado te pone el anterior y de este lado el posterior. Entonces a veces los doctores juegan con eso, ¿sí? Entonces recuerden que el que se tiñe más tenuemente es el posterior y el que se tiñe de forma más intensa es el anterior, ¿sí? No hay ninguna duda hasta acá, chicos. No, Todo bien. no, súper bien. Ok, entonces, siguiendo. Nosotros tenemos el lóbulo anterior de la hipófisis que va a estar compuesto principalmente por 3 derivados de la bolsa de Racket. Que ustedes recuerdan que el lóbulo anterior deriva de la bolsa de Racket o del epitelio faríngeo. Ese es su origen embriológico que es distinto a la de la neurohipófisis, ¿sí? Tiene una porción distal, una porción intermedia y una porción tuberal. Y lastimosamente nosotros podemos distinguir esas porciones por la microscopía. Ok. La adenohipófisis como tal corresponde a la porción glandular de la hipófisis. ¿Por qué? Porque él es el que es la glándula. Porque ustedes recuerdan que yo le dije que la glándula tiene que sintetizar y secretar sus sustancias. La neurohipófisis solo secreta, no sintetiza. Entonces, la neurohipófisis como tal no es una glándula. ¿Está bien? La adenohipófisis es la porción glandular de la hipófisis, se suele decir, ¿sí? Y tiene las características básicas de la glándula endocrina, que serían los capilares sinusoidales fenestrados y las células secretoras que se tiñen con gran fuerza, ¿sí? Y acá tenemos las hormonas que sintetiza la adenohipófisis. Recuerden que yo le dije que la adenohipófisis sintetiza y secreta 6 hormonas, ¿está bien? Y la secreción de estas hormonas puede clasificarse otra vez en 2 grupos, las hormonas tróficas y las hormonas no tróficas. Las hormonas tróficas se le dice, ¿por qué se le dice hormonas tróficas? Porque actúan otra vez sobre otras glándulas endocrinas. Ustedes recuerdan que yo le dije que se les dice como órganos maestros a la hipotálamo y a la hipófisis. ¿Por qué? Porque ellos le controlan a otras glándulas endocrinas. Entonces, las hormonas tróficas son las que se sintetizan en la adenohipófisis y que se van y le ordenan o le mandan o le regulan a otras hormonas endocrinas. Por ejemplo, la hormona corticotrópica se va y actúa a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Está bien? La hormona folículo estimulante se va y actúa sobre los ovarios en las mujeres y sobre los testículos en los hombres. Y la hormona luteinizante se va y actúa sobre los ovarios en las mujeres y sobre los testículos en los hombres. Que eso no vamos a ver ahora, que eso ustedes van a ver cuando den masculino y cuando den femenino específicamente cómo actúan estas dos hormonas. ¿Está bien? Pero tienen que saber que se sintetizan en la adenohipófisis. Y tenemos la hormona tiroestimulante o la TSH. La hormona tiroestimulante o TSH es una hormona que se va y actúa sobre la glándula tiroides y le dice a la glándula tiroides que secrete hormona tiroidea. ¿Está bien? Y las hormonas no tróficas son hormonas que no actúan sobre glándulas endocrinas, sino que actúan sobre otros. En este contexto tenemos a la hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento actúa sobre todo el mundo prácticamente, o sea, le vale pito todo. Actúa sobre todo el sistema, por eso nosotros crecemos prácticamente. Es decir, la hormona de crecimiento es la que hace que nosotros pasemos de bebés a personas que miden 1,70, 1,80, 1,90 como, o 1,50, como les parezca. Pero es la encargada de eso, entonces actúa en todos los niveles, por eso no se dice que es no trófica, ¿sí? Y la prolactina, que la prolactina está más relacionada con el proceso de lactancia. Ok, entonces tenemos la porción distal, que la porción distal corresponde a la mayor parte de la adenohipófisis y es donde están las células que se encargan de la síntesis de estas hormonas que yo les dije. ¿Está bien? Y en esta porción distal nosotros vamos a encontrar 3 tipos de células según la tinción. ¿Está bien? No, nos están perdiendo acá, chicos. Estoy bien, ¿verdad? No es que estoy yendo muy rápido. ¿Se entiende todo? Sí se entiende todo. Ok. Entonces, nosotros ahora vamos a ver la porción distal. ¿Está bien? En la porción distal nosotros vamos a tener 3 tipos de células según cómo ellas se tiñen, porque ustedes saben que en histología se les clasifica también a las células según su capacidad tintorial, ¿sí? Entonces podemos clasificar en basófilas, aquellas que se tiñen basófilamente, acidófilas, aquellas que se tiñen de forma más ácida o que captan más la tinción ácida, sería en términos mejores, y las cromófobas que no se tiñen ni de forma básica ni de forma ácida, sino que como una mezcla de ambos y no agarran tan bien la tinción. ¿Está bien?
Entonces, las células basófilas eh, eh, presentan una tinción basófila en el citoplasma, las células acidófilas una tinción acidófila, y las células cromófobas solo se tiñe el núcleo, pero el citoplasma casi no se tiñe ni de forma basófila ni de forma acidófila, por eso se le dice que son cromófobas, ¿sí? Ok, en estas tinciones no se ven tan bien, pero acá sí se ve. ¿Ven cómo esto que se tiñe de un azul mucho más intenso sería una célula basófila? ¿Ven? Esto es una célula basófila. Y la célula que se tiñe de un rojo muy intenso, que sería esto porque se ve su núcleo acá, sería esto porque se ve su núcleo, sería esto porque se ve su núcleo, ¿viste? Estas son células acidófilas, ¿está bien? Estas son células basófilas. Y ven estas células que su núcleo se ve y alrededor tiene un halo que es medio transparente. Ese es su citoplasma que no se tiñe ni de forma basófila ni de forma acidófila. Esas serían las famosas células cromófobas. Acá hay un cúmulo de células cromófobas, si pueden ver. ¿Ven? Acá hay otro cúmulo de células cromófobas. Entonces, primero recuerden, las células que su núcleo se ve, pero alrededor se ve de una forma más tenue o blanquecina, son las células cromófobas. Las células cuyos núcleos se ven, pero su citoplasma se tiñe de un rojo intenso que parece sangre, esas son las células acidófilas. Y el núcleo que se ve y alrededor su citoplasma se tiñe de un azul, esas son células basófilas. Este, por ejemplo, es una célula cromófoba, ¿está bien? Ahora, esto acá es sangre, ¿sí? Para no confundirse nomás. Esto es sangre, esto no es células acidófilas, ¿sí? Entonces, para ver acá, les marqué con azul las que son basófilas. Ven, esto es basófilo, esto es, esto es basófilo. A ver, acá también este es basófilo, este es acidófilo. ¿Ven? Acá es acidófilo también. Y después tenemos las cromófobas. ¿Ven? Acá como solamente se ve el núcleo y después se ve blanco. O acá como se ve el núcleo. Acá, o sea, este se ve el núcleo y se ve un poquito más, menos tenue. Pero acá, por ejemplo, este sí se ve el núcleo y acá se ve bastante blanquecino. Esta es una célula bien cromófoba, ¿sí? Y este es sangre de nuevo. ¿Sí? No se confundan las células acidófilas con las células con la sangre. Acá ven, este es el núcleo y ven cómo su citoplasma es blanco. Esa es una célula cromófoba. La célula que tiene el núcleo y alrededor es rojito, rosado. Esa es una célula acidófila. Y la célula basófila es la que el citoplasma se tiñe de un azul bien intenso. ¿Se entiende, chicos? Entonces, vamos a ver en la porción eh, en la porción distal vamos a encontrar nosotros tres formas de células, ¿sí? Acá, ¿ven? Estas son células basófilas, ¿ven? Basófilas, como se tiñen de forma mucho más intensas. Y las células eosinófilas de un rojo rosado bien tenue. Y después tenemos las células cromófobas que casi no se ve su tinción o se ven blanquecinas nomás ya luego. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? ¿Todo bien? Células folículos estrelladas se ven. ¿Cómo? Las células folículos estrelladas no se ven. Las células folículo estrelladas. Sí, ¿Eso dónde sería? se ve en la adenohipófisis también. Ah, ya, sí, sí. Pero esta es en la región, esta es en la región distal. Esa no está en la región distal. ¿Está bien? Ah, gracias. Vamos a ver después, ¿sí? Ok, y esto Sí, para que gracias. vean. Acá la tinción se ve mucho mejor. Acá se ve más tenue, pero siempre recuerden, la basófila es la que se tiñe de forma mucho más intensa. La acidófila de un rojo más rosadito y las cromófobas son las que no se tiñen el citoplasma. Acá de nuevo, ¿está bien? Entonces, acá, por ejemplo, hay una porción que está con un predominio de células basófilas y acá hay una porción que está con un predominio de células acidófilas. Ok, todas las hormonas secretadas por la adenohipófisis son proteínas o glucoproteínas.
Y podemos clasificar en 5 grupos celulares según o sea, vimos nosotros la clasificación tintorial de las células, ¿está bien? Y ahora vamos a ver la clasificación funcional, que la clasificación funcional es en base a las proteínas que secretan. Y en base a las proteínas que secretan vamos a tener 5, ¿está bien? Entonces, esta parte es prácticamente voy a poner para cargar un rato. Entonces, esta parte, ¿me escuchan, verdad? Sí. Sí. Ok, espérenme un ratito. Esta es una... ok, vamos a ver la clasificación funcional. Vamos a ver 5 tipos de células. Estos tienen que memorizar sus nombres. Tenemos las células somatotrofas, que las células somatotrofas se encargan de la secreción de hormona de crecimiento y corresponden a células acidófilas. ¿Está bien? Entonces tienen que recordar, yo tenía mi esquema de que tipo células somatotrofas secreta hormona de crecimiento, corresponde a células acidófilas, porque a veces pregunta eso, y qué es lo que libera, o sea, qué libera, que sería la hormona que produce y quién la regula. A las hormonas somatotrofas le regula la hormona, su regulación está dada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que se sintetiza en el hipotálamo y está inhibida por la somatostatina y la grelina. O sea, vos tenés tu célula somatotrofa, lo que tenés que saber de cada célula es, en el caso de la somatotrofa, ¿qué secreta? Hormona de crecimiento. ¿A qué tipo de célula tintorial corresponde? A una acidófila. ¿Qué hormona estimula la secreción de las células somatotrofas? La hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Y quién inhibe su secreción? La somatostatina y la grelina. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Hola? Le están colocando al pelo, Ger, pero vos no ves la reacción. Pero sí Ah, están ok. Después tenemos las lactotrofas, que las lactotrofas, de nuevo, ¿qué sintetizan? Prolactina, ¿está bien? En su clasificación tintorial son acidófilas, ¿está bien? Y después, y cuando no tienen vesículas son cromófobas, eso a veces se suele preguntar. ¿Y quién le inhibe? Es la dopamina, ¿sí? Y la hormona liberadora de tirotrofina y el péptido inhibidor vasoactivo estimulan la síntesis y secreción de prolactina. Entonces yo siempre, o sea, todo eso era lo que está acá, ¿verdad? Si quieren hacer de forma más esquemática, pueden hacer. Y después tenemos las corticotrofas, que las corticotrofas, su clasificación tintorial es que son basófilas, ¿está bien? ¿Y qué es lo que ellas hacen? Se encargan de producir propio melanocortina. La propia melanocortina es un precursor de varias hormonas, ¿está bien? Entre ellos la ACTH, ¿sí? Entonces, la propia melanocortina es como el precursor y después esa propia melanocortina se empieza a cortar y al cortarse genera ACTH, genera hormona beta lipotrófica, genera la hormona estimuladora de melanocitos, genera la beta endorfinas y genera las encefalinas. ¿Está bien? Entonces, todo esto se genera en las células corticotrofas a través de la propia melanocortina. ¿Está bien? Lo que a nosotros nos importa acá es especialmente la ACTH, ¿sí? Que la ACTH se encarga de estimularle a la glándula suprarrenal. Y está regulada por la hormona liberadora de corticotrofina, ¿sí? La CRH, que también es una hormona que se libera en el hipotálamo. No sé si hicieron alguna pregunta. No, yo nomás para no interrumpirte, seguí nomás. Ah. Agrégualo. Entonces ya vimos las hormonas somatotrofas, lactotrofas,
corticotrofas y ahora vamos a ver las hormonas gonadotrofas. Las hormonas gonadotrofas van a las gónadas y las gónadas en los hombres son los testículos y en las mujeres son los ovarios. Entonces, las hormonas gonadotrofas se encargan de sintetizar LH o hormona luteinizante y FSH o hormona folículo estimulante. ¿Está bien? En su clasificación tintorial son basófilas y su regulación está dada por la hormona liberadora de gonadotrofinas. Otra cosa que sí yo no puse acá, pero por ejemplo, yo sí sé es que yo lo que hice era, sí, junté a las hormonas que son acidófilas, según la clasificación funcional, cuáles son acidófilas y cuáles son basófilas. Eso también pueden hacer porque a veces se pregunta, tipo la profe, o sea, pregunta al excepto, ¿cuál de las siguientes se tiñen de forma basófila excepto? ¿Entendés? O cuál de las siguientes tiene una tinción acidófila excepto. Entonces te pones somatotrofas, gonadotrofas, laptotrofas. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, Ok. Y después tenemos la tirotrofas, que es el último, que la tirotrofas, su clasificación tintorial son células basófilas que se encargan de secretar TSH, que es la hormona tiroestimulante, que es la que estimula a la hormona tiroidea para secretar hormona tiroidea. O sea, lo siento, la hormona tiroestimulante es una hormona que le estimula a la glándula tiroides para secretar hormona tiroidea, que eso van a ver mejor con Mire. Y está regulada por la TRH que estimula su liberación y la somatostatina que le inhibe. ¿Está bien? Y las células folículo estrelladas están en el lóbulo anterior de la hipófisis y se caracterizan por un aspecto estrellado con evaginaciones citoplasmáticas. Esa forma estrellada que ellas tienen son como uniones en hendidura, es decir, como que ellas se unen entre ellas y de esa manera transmiten señales desde la porción tuberal a la porción distal, es decir, entre las distintas porciones que tiene el lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Está bien? ¿No hay ninguna duda? No. Sí, o sea, las células folículos estrelladas también forman parte de la porción distal. Solo que lo que a mí o sea, yo nomás me confundí, para que sepan nomás, lo que ella hace es, está en la porción distal, solo que ella mantiene mantiene la comunicación entre las distintas porciones de la adenohipófisis. ¿Está bien? Pero en sí vamos a encontrarlas en la porción distal. Pero por sus evaginaciones, él se va a las otras porciones también y de esa manera hay como una comunicación entre las distintas porciones de la adenohipófisis. ¿Sí? Después tenemos la porción intermedia. La porción intermedia corresponde a la parte posterior de la bolsa de Rechet, lo que quedó de la bolsa de Rechet, y tiene pequeñas cavidades quísticas que nosotros le llamamos a estas cavidades, o sea, estas cavidades quísticas son los que nos permiten determinar a nosotros que estamos en la porción intermedia, ¿está bien? Y decimos que es un pequeño coloide, ¿sí? Que son folículos llenos de coloides, pero no tienen ninguna función específica, solamente es, o sea, es decir, si acá te viene una flecha y vos ves que acá hay coloide, entonces vas a poder saber que esa es la porción intermedia, ¿está bien? Donde también hay coloide que van a ver con Mille es en la glándula tiroidea. Es muy diferente el coloide como tal que hay en la glándula tiroidea y acá, pero recuerden que en todo caso el doctor les va a decir a qué parte, o sea, le va a decir que corresponde a la hipófisis y les va a preguntar qué porción es, ¿entendés? O qué parte de la hipófisis. Él les puede preguntar si es adenohipófisis o neurohipófisis, o le puede preguntar si es la porción intermedia o la porción distal o la porción tuberal. ¿Está bien? Y también en la porción intermedia nosotros vamos a tener vamos a tener también una pequeña cantidad de células basófilas y cromófobas, ¿está bien? Ahí casi no hay células acidófilas, ¿sí? Y van a estar estas células, estas son células cromófobas y estas son células basófilas, las de verde, son células basófilas. Van a estar en relación con el coloide, ¿sí? Acá vemos el coloide. Acá vemos el lóbulo anterior
O sea, todo esto es el lóbulo anterior, sino que esta es la porción tuberal, ¿verdad? Y acá vemos el lóbulo posterior, que ven como el lóbulo posterior está mucho menos teñido y tiene muchas menos glándulas, porque el lóbulo posterior solamente almacena sus hormonas, no sintetiza esas hormonas, solo secreta. Y después tenemos la porción tuberal, ¿está bien? Que la porción tuberal es una porción muy vascularizada que va a contener el sistema de venas del sistema hipotálamo hipófisis, ¿sí? Y es el que está en relación con el infundíbulo también. No hay ninguna duda, chicos, sobre adenohipófisis. Hola. No, todo bien. Todo claro. Ok. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a hablar de la neurohipófisis, ¿está bien? La neurohipófisis está formada por dos porciones, una porción nerviosa y el infundíbulo, ¿está bien? Y corresponde al tejido nervioso secretor. ¿Por qué? Porque yo les dije que eh, la neurohipófisis tiene un origen embriológico desde el sistema nervioso central. Y la neurohipófisis se encarga de almacenar las hormonas que son sintetizadas en el hipotálamo, y el hipotálamo forma parte del sistema nervioso central. Por eso se dice que corresponde al tejido nervioso secretor. ¿Está bien? Ok, entonces, la neurohipófisis como tal no es una glándula endocrina, sino que es un sitio donde se almacenan las hormonas que son sintetizadas en el hipotálamo. ¿Está bien? Entonces, la porción nerviosa es la que o sea, lo que pasa es que ustedes recuerdan que el hipotálamo es parte del sistema nervioso central y el sistema nervioso central está formado por neuronas. Entonces, en el hipotálamo hay muchísimas neuronas y estas neuronas son las que secretan las hormonas. Y entonces, en la porción nerviosa de la adenohipófisis hay muchas axones de las neuronas que es, hay muchos axones que provienen de las neuronas que están en el hipotálamo, y esas neuronas se encargan de secretar la hormona, y por esos axones vienen y llegan hasta la porción nerviosa de la neurohipófisis. ¿Se entiende, chicas? Acá sería, miren, este sería el hipotálamo, que tiene el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. En estos núcleos se sintetizan las hormonas, la oxitocina y la ADH o vasopresina, o hormona antidiurética. Entonces, estos núcleos sintetizan estas hormonas y estas hormonas vienen por los axones y llegan a la porción nerviosa de la neurohipófisis y se almacenan acá, y desde la neurohipófisis se secretan a la sangre. ¿Se entendió eso, chicas? ¿Chicos? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? La neurohipófisis no es una hormona como tal, es un lugar de almacenamiento. Las hormonas se secretan en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, y de ahí vienen a través de sus axones hasta la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis se almacena hasta que se secrete. ¿Está bien? Y son dos las hormonas que se secretan. Esto se suele preguntar. Se secreta la hormona antidiurética o vasopresina o ADH y la oxitocina, ¿sí? Y ok, podemos seguir, ¿verdad? Sí. Ok, entonces sintetizan en los núcleos supraóptico y paraventricular. Y el núcleo supraóptico presenta cantidades iguales de neuronas que secretan ADH y oxitocina, pero tiene mayor, o sea, secreta en mayor cantidad ADH. Y el núcleo paraventricular secreta, espera que,
Voy a revisar bien esta parte y les aviso, ¿está bien? ¿Sí? Núcleo supraóptico es este. Y núcleo paraventricular es este. El núcleo paraventricular... Ah, sí, sí, está bien con lo que dije. Ventricular Sí, oxitocina porque era para el parto con P. sí. Con P El de núcleo parto. paraventricular, cierto, cierto. El núcleo, les dije que bien, me confundí, no. El núcleo paraventricular secreta principalmente oxitocina y el núcleo supraóptico secreta principalmente ADH, ¿está bien? Y ambas hormonas son péptidos de 9 aminoácidos, ¿está bien? Difieren estructuralmente muy poco y el año que viene en bioquímica van a estudiar mejor eso. Solamente eso. Entonces, el núcleo supraóptico secreta mayor cantidad de ADH y el núcleo paraventricular secreta mayor cantidad de oxitocina, ¿sí? Acá está la acción que genera la hormona, que no hace falta que les digas. Lo que sí que la ADH, hormona antidiurética o vasopresina, facilita la reabsorción de agua en los riñones. ¿Está bien? Y la oxitocina actúa para estimular la contracción del músculo. Por ejemplo, actúa para la contracción del músculo durante el orgasmo, durante la menstruación, del músculo lisouterino. Y también, principalmente, la oxitocina actúa para la contracción del músculo durante el parto, para empujarle al feto y para que salga por el canal del parto. Entonces, por eso la oxitocina es muy importante. Y también la oxitocina actúa a nivel de las células mioepiteliales de los alveolos secretores de la glándula mamaria para que secrete la leche para que el niño pueda, durante el amamantamiento. Entonces, eso les puse porque a veces se suele preguntar cuál es su acción. ¿Está bien? Y tenemos las vesículas de neurosecreción. Las vesículas de neurosecreción son más o menos las vesículas donde se localizan las hormonas. ¿Ven? Acá. Acá. O sea, en estos lugares son donde se localizan las hormonas que están, o sea, las hormonas, como yo le dije, tanto la oxitocina como la ADH se almacenan en la neurohipófisis y desde ahí se secretan. Entonces, esas vesículas de neurosecreción serían los lugares donde se almacenan las hormonas hasta su secreción y reciben el nombre de cuerpos de Hering. Estos cuerpos de Hering, ustedes solamente tienen que saber que corresponde a la neurohipófisis porque eso es lo que se les puede preguntar. ¿Está bien? Y son cúmulos de hormonas que están llenas de gránulos secretorios. ¿Por qué? Porque tienen a los gránulos de las hormonas que todavía no se secretaron, que se sintetizaron y vienen y se almacenan ahí. ¿Está bien? Y contienen oxitocina o contienen hormona antidiurética porque esas son las hormonas que se almacenan en la neurohipófisis. ¿Está bien? Serían estos cúmulos. ¿Ven? Como acá está el núcleo de las... hay un pequeño núcleo, o sea, yo recordaba así, es como un pequeño núcleo similar y alrededor de él, ven como acá se ve que hay una pequeña tinción acidófila mayor. ¿Ven? Acá es más blanquito y acá es un poco más rosado. Eso sería un cúmulo de secreción vesicular. Por ejemplo, acá se ve mucho mejor, ¿ven? O acá, ¿ven? Hay partes que son más blanquecinas y hay partes que son más eosinófilas. Y esas partes que son más eosinófilas, como acá, por ejemplo, esas partes son donde están los cúmulos o los cuerpos de Hering. ¿Ven acá? Miren, ¿ven? Bien redondeado y eosinófilo. ¿Por qué? Porque acá se almacenan las hormonas. ¿Sí? Esta es con otra tinción donde se ven cómo se almacenan las hormonas, se tiñen con una tinción más basófila, ¿sí? Entonces los cuerpos de Hering serían esas vesículas, acá se ven, acá, redondeado. Acá, cuerpos de Hering, son redondeados, se tiñen de una forma, o sea, lo que se hace es usar una tinción para teñirles a ellas. Esta es con hematoxilina y eosina, pero estas son tinciones más específicas para que se vean los cuerpos de Hering. Y esto se ve en la neurohipófisis. ¿Por qué? Porque acá hay oxitocina o ADH, porque es como que el hipotálamo secreta, sintetiza ADH y oxitocina, y después en la neurohipófisis se va lanzando eso, pero la neurohipófisis es como que tiene su propia reserva, y esa reserva está en forma de los cuerpos de Hering. ¿Está bien, chicos? ¿No hay ninguna duda?
¿No? Voy a suponer que no. Los pituicitos son las únicas células específicas que tiene la neurohipófisis o el lóbulo posterior de la hipófisis. Eso se suele preguntar. ¿Está bien? Y los otros pituicitos solamente vamos a ver en el lóbulo posterior de la hipófisis. Pero también el lóbulo posterior de la hipófisis tiene otros componentes que vamos a ver en otros lugares, como los fibroblastos, los mastocitos y las células gliales. ¿Está bien? Los pituicitos son células gliales específicas que solamente vamos a encontrar en la neurohipófisis y tienen unas características similares a los astrocitos. Ustedes no sé si recuerdan que no sé si recuerdan cuando dieron tejido nervioso que en las células gliales teníamos los oligodendrocitos, los astrocitos, y los astrocitos tenían una función de sostén. Y entonces los pituicitos son muy similares a los astrocitos del sistema nervioso central y también tienen una función de sostén. ¿Está bien? Entonces, esto es un cuerpo de Hering, ¿ven? Como redondeado y está bien eosinófilo. Y ese cúmulo redondeado tiene hormonas, oxitocina o ADH. Y los astrocitos son estructuras que están que pueden tener esa forma fusiforme, medio aplanada o redondeada y cumplen la función de sostén. Pueden tener una forma redonda. En este caso, este no es un pituicito, lo que está marcando acá sería una glándula secretora. ¿Está bien? Pero ven acá cómo se ve blanco y se ven estas pequeñas fibras que parecen ramas. ¿Ven todas estas fibras que parecen ramas? Entonces, estas fibras que parecen ramas son las prolongaciones de los astrocitos y son los que sostienen. Por eso se dice que tiene una función de sostén. Y este sería un astrocito. ¿Está bien? ¿Ven cómo estas ramas convergen a este nivel? Este sería el astrocito, ¿sí? Este también sería otro astrocito. Esto y estos serían glándulas de cuerpos de Hering. ¿Está bien? Los astrocitos, entonces, lo que tienen, los pituicitos, que son astrocitos, tienen esta forma así fusiforme en la hematoxilina y eosina y tienen que recordar que tienen como prolongaciones. Y esas prolongaciones actúan como medio de sostén de la neurohipófisis. ¿Está bien? No hay ninguna duda hasta acá, chicos. Todo bien. Todo bien. Ok, entonces vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo, prácticamente tienen que recordar cuáles son las hormonas que se secretan en la hipófisis, ¿está bien? Y el hipotálamo se encarga de regular a esas hormonas, ¿está bien? El hipotálamo se encarga de regular otra vez a la hipófisis, por eso se dice que ellos son órganos maestros y que el hipotálamo cumple muchas funciones y una de sus funciones es regularle a la hipófisis, por eso se dice que el eje hipotálamo-hipófisis es este eje neuroendocrino del que yo les hablé y que le regulan a todas las otras glándulas endocrinas. El hipotálamo regula la actividad de la hipófisis, actúa como un nexo entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino y genera ese contexto de, ese concepto de sistema neuroendocrino. Y como yo le dije, el hipotálamo cumple muchísimas funciones, como regular la presión arterial, la temperatura corporal, el equilibrio de líquidos y electrolitos, el peso corporal, inclusive el apetito. Y aparte, también se encarga de regular la actividad de la hipófisis. ¿Está bien? Y además de la oxitocina y de la ADH, las neuronas hipotalámicas secretan muchísimas otras sustancias que inhiben o estimulan la secreción de las hormonas de la hipófisis. ¿Está bien? ¿Y cuáles son esas? Vamos a dividir en dos, hormonas inhibidoras y hormonas liberadoras. Entonces, recuerden ustedes, el hipotálamo cumple muchas funciones, pero acá lo que a nosotros nos importa es que le regula la hipófisis. El hipotálamo regula hormonas que liberan hormonas que le regulan a la hipófisis y le pueden regular haciendo que la hipófisis libere hormonas o haciendo que la hipófisis inhiba hormonas. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Entonces, el hipotálamo hace dos cosas. Primero, sintetiza oxitocina y ADH y manda a la neurohipófisis y de la neurohipófisis se secreta. Y después, el hipotálamo también sintetiza y libera hormonas liberadoras
que actúan a nivel de la hipófisis y estimulan la secreción de hormonas hipofisiarias. Y también libera hormonas inhibidoras que actúan a nivel de la hipófisis e inhiben la secreción de hormona hipofisiaria. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿O hablé muy rápido? Si quieren, vuelvo a explicar. Está bien. Ok. Entonces tienen que recordar que las hormonas liberadoras que se sintetizan en el hipotálamo y que regulan a la adenohipófisis es la tiroliberina o hormona liberadora de tirotrofina. ¿Qué es lo que ella hace? Estimula la liberación de la TSH, es decir, de la hormona tiroestimulante. ¿Está bien? La TSH le estimula a la tiroides para que libere hormona tiroidea. Pero para que la TSH se libere, el hipotálamo debe de liberar hormona liberadora de tirotrofina. ¿Está bien? Después tenemos la hormona liberadora de corticotropina. La hormona liberadora de corticotropina induce la liberación de ACTH. Ustedes recuerdan que la ACTH era una de las hormonas que se secretaban, o sea, se sintetizaban y secretaban en las células corticotrofas. Entonces, en las células corticotrofas se sintetizaba la propia mielanocortina, y esta se cortaba y uno de los que se generaba después de cortarse era la ACTH. Entonces, para que la ACTH se libere, se libera en la hipófisis, primero en el hipotálamo debe de liberarse la hormona liberadora de corticotropina. Después tenemos la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces, las células somatotrofas son las que se encargan de liberar, de sintetizar y secretar hormona de crecimiento. Entonces, para que esa célula somatotrofa sintetice y secrete hormona de crecimiento, debe ser estimulada por la hormona del hipotálamo que se llama hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Está bien? Y después, por último, tenemos la hormona liberadora de gonadotropina. La hormona liberadora de gonadotropina actúa a nivel de las células gonadotrofas. Las células gonadotrofas, recuerdan ustedes que se encargaban en la hipófisis de sintetizar FSH y LH. Entonces, FSH y LH se sintetizan solamente con la estimulación de esta hormona liberadora de gonadotropina. Si la hormona liberadora de gonadotropina no se sintetiza, no vamos a poder tener FSH y LH. O por ejemplo, si la hormona liberadora de tirotropina no se sintetiza, no vamos a poder tener TSH. Y si no tenemos TSH, no le vamos a poder estimular a la tiroides. Y si no le podemos estimular a la tiroides, no vamos a poder sintetizar hormona de crecimiento. ¿Ven cómo es toda una cadena que se sigue y que uno depende del otro? ¿Entienden? Entonces, por eso se dice que el hipotálamo y la hipófisis son como los órganos maestros del sistema endocrino. ¿Está bien? Entonces, estas son las hormonas liberadoras que sintetiza el hipotálamo, y esa hormona liberadora que sintetiza el hipotálamo pasa directamente a la adenohipófisis para estimular la síntesis de las hormonas de la adenohipófisis. Y después tenemos hormonas inhibidoras. Las hormonas inhibidoras son solamente dos. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que también se llama somatostatina, que inhibe la liberación de hormona de crecimiento. Y la hormona inhibidora de la prolactina, también conocida como dopamina en este contexto, que inhibe la liberación de prolactina. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Sí. Ok, después nosotros tenemos el sistema porta hipotálamo hipofisiario. El sistema porta lo que quiere decir es que ustedes ven que acá nosotros tenemos la arteria hipofisiaria superior, ¿está bien? Y acá tenemos la arteria hipofisiaria inferior. La arteria hipofisiaria superior viene y entra primero en el hipotálamo. Y del hipotálamo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que pasa en el sistema porta hipotálamo hipofisiario? Que las arterias que llegan al hipotálamo se convierten después en venas, y esas arterias que llegan al hipotálamo van a tener las hormonas liberadoras o las hormonas inhibidoras. Y estas hormonas inhibidoras o hormonas liberadoras se van a ir por las venas y van a llegar a la hipófisis. ¿Está bien? Y en la hipófisis,
en la hipófisis, en la hipófisis, esas venas que vienen con las hormonas liberadoras o las hormonas inhibidoras son las que van a regular o la liberación van a regular la liberación o la inhibición de las células. ¿Se entiende, chicos? Es decir, es así. Es como que llega una arteria en el hipotálamo. El hipotálamo secreta sus hormonas liberadoras o sus hormonas secretoras o inhibidoras al torrente sanguíneo. Y esas arterias, luego de pasar por el hipotálamo, se convierten en venas. Y esas venas luego van también a la hipófisis, y en la hipófisis esas venas con esas hormonas pasan por las arterias. Pasan por las células cromófobas, somatotrofas, corticotrofas, y esas hormonas inhibidoras o esas hormonas inhibidoras o hormonas liberadoras se unen a las células cromófobas o a las células somatotrofas y cumplen su función. Es decir, si es una hormona liberadora de corticotropina, entonces se va a unir a las células corticotropas. Si es una célula liberadora de tirotropina, se va a unir a las células tirotrofo, a las células... a las células tirotrofas. ¿Se entiende, chicos, lo que les quiero explicar con esto? O sea, un sistema porta es un sistema donde la regulación venosa lo que hace, o sea, la sangre venosa de un órgano vuelve a otro órgano. Eso pasa también en el sistema digestivo. La sangre del sistema digestivo, que en esa sangre tiene nutrientes y tiene los nutrientes que nosotros comimos y que se absorbió en el intestino, pasa al hígado. ¿Está bien? Y el hígado ahí absorbe todo lo que trajo la sangre porta. ¿Está bien? Por eso se dice que es un sistema porta, porque en lugar de que venga un sistema arterial, viene un sistema venoso otra vez, y ese sistema venoso trae algo. En el caso del sistema porta del sistema digestivo, trae nutrientes que se absorbieron en el intestino y que van a llegar al hígado. En el caso del sistema porta hipotálamo hipofisario, trae hormonas que le van a regular a las células de la hipófisis desde el hipotálamo. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Puedo pasar entonces? Sí. Ok. Después tenemos la glándula pineal para terminar. La glándula pineal también es conocido como cuerpo pineal o epífisis cerebral y deriva del neuroectodermo. Se dice que tiene forma de piña y tiene más o menos entre 100 a 200 miligramos. Es súper chico, ¿está bien? Y la glándula pineal se caracteriza por tener dos tipos celulares y la presencia de arenillas o concreciones calcáneas. Las células pueden ser los pinealocitos, que corresponden al 95% de las células que hay ahí. Y después tenemos las células intersticiales, que son las gliales y corresponden solamente al 5%. Y las concreciones calcáneas o las arenillas cerebrales derivan de las precipitaciones de fosfato y carbonato de calcio. Y esto va aumentando con la edad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber desde el contexto de las láminas? Lo que tenemos que saber es que nosotros vamos a ver los pinealocitos, que son las células que van a secretar, que son las células secretoras de la glándula pineal. ¿Está bien? Y va a tener varios nucleolos y vesículas secretoras. Y su tinción, en este caso, su tinción del citoplasma es tenue, pero se puede ver el núcleo. ¿Está bien? ¿Ven acá? Este sería el citoplasma, ¿está bien? Este sería el núcleo. Y ven que tiene como pequeños puntos más que se tiñen con mayor fuerza. Esos serían los nucleolos, ¿está bien? Este sería el citoplasma. En este caso, pasa que no se tiñe el citoplasma, aunque este sí sea, son como esas células cromófobas de las que les hablé.
Los pinealocitos no captan, en el citoplasma no captan mucho la tinción, entonces el citoplasma se tiñe de una forma mucho más tenue. Pero el núcleo sí se capta y el núcleo, como ellas son células secretoras, el núcleo es muy activo, entonces el núcleo es grande y se ven los nucleolos. Los nucleolos serían esos, ven acá por ejemplo se ve, este sería el citoplasma, este sería el núcleo, y ven acá, esto sería un nucleolo, esto sería otro nucleolo y esto otro nucleolo, ¿está bien? Y los astrocitos se ven de forma mucho más oscura y más pequeños, ¿está bien? Los pinealocitos son mucho más grandes y se ve este halo blanquecino a su alrededor, ¿está bien? Y los nucleolos. Acá se ve, estas son células, esto sería el pinealocito, ¿ven? Este sería su citoplasma, este sería el núcleo y este sería el nucleolo. ¿Ven acá? 1, 2, porque están muy activos. ¿Ven acá? En cambio, esto que nosotros vemos en... Esto que nosotros vemos en naranja es el tabique fibroso y lo que vemos en rojo serían los astrocitos, que ven como los astrocitos se tiñen de una forma, en este caso redondeada y bien oscura. Casi no se ve nucleolo. ¿Por qué? Porque él no tiene una función secretora, no secreta nada, solamente tiene función de sostén, ¿sí? ¿Se entiende? Acá ven, acá 1, 2, 3 nucleolos se ven. Acá se ve un nucleolo, ¿ven? No se tiñe tanto porque el citoplasma no agarra la tinción. Lo que sí se ve son los nucleolos del núcleo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí se entiende. Sí, Sí, entonces ven acá, por ejemplo, es mucho más grande la célula. Acá se ve un nucleolo y se ven estos pequeños puntitos. Esto sería la actividad metabólica que él tiene. En cambio, este se ve bien redondeado y casi no se distingue nada. Entonces, este sería un astrocito y este sería un pinealocito, ¿sí? Claro, y viste que esta sería la parte en la que empiezan a unirse al diencéfalo, que en esta parte hay menos actividad ya de los pinealocitos, sino que se van a ver más astrocitos nomás ya esta parte. La glándula pineal cuelga, miren, cuelga de esta manera, ¿ven? Y se une al diencéfalo, acá. Entonces, la parte que está con menos pinealocitos es el sitio donde se une el diencéfalo, ¿sí? Que sería esta parte que tiene menos celularidad y tiene más tejido fibroso. Esta parte es más rica en pinealocitos porque acá es donde se va a secretar el melanocito, que es lo que secreta la glándula pineal. ¿Está bien? Y estas son las arenillas cerebrales, ¿sí? Las arenillas cerebrales son características de la glándula pineal. Arenilla cerebral, arenilla cerebral. ¿Está bien? Esto, por ejemplo, ven acá cómo se ve 1, 2, 3 nucleolos. Acá 1, 2, 3 nucleolos. Y se ve este halo medio transparente. Esto sería un pinealocito, ¿está bien? Ahora, esto sería un astrocito. ¿Ven? ¿Por qué? Porque está muy redondeado y no se ve nucleolo. Y apenas se puede distinguir, el núcleo es muy grande. ¿Ven acá cómo abarca casi todo el espesor? Y la función de la glándula pineal es la secreción de melatonina. La melatonina es una hormona que, o sea, seguro que saben ustedes, ¿verdad? Que la melatonina induce al sueño. Entonces, la glándula pineal lo que hace es, a través del ojo, puede ingresar la luz solar a nosotros. Y esa luz solar llega hasta la glándula pineal. Y cuando menos luz solar ingresa por el ojo, entonces va a llegar menos a la glándula pineal. Entonces, por ende, cuando empieza a haber menos luz, la glándula pineal puede detectar eso y empieza a secretar melatonina, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la melatonina empieza a secretarse cuando oscurece. Hoy en día, ¿verdad? Por el tema de las luces y todo eso es más complicado porque la glándula pineal no puede determinar realmente la luz falsa de la luz solar. Por eso siempre se dice que cuando vamos a dormir, como una hora antes, tenemos que dejar de usar pantallas, ¿verdad? ¿Para qué? Para estimular la síntesis de melatonina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
La luz que entra al sol, acá está. La luz que entra por el ojo llega hasta la glándula pineal e inhibe la síntesis de melatonina. En cambio, cuando ya no entra luz, ¿está bien? Cuando ya no entra luz a la noche, entonces deja de llegar luz a través del ojo y por ende la glándula pineal se estimula para secretar melatonina. ¿Está bien? Entonces, esa sería la función de la glándula pineal. Y por eso también ustedes recuerdan que esas calcificaciones o arenilias cerebrales aumentan con la edad. Por eso con la edad tiende a ser más difícil que nosotros, nos quedemos dormidos. ¿Por qué? Porque hay menos tejido pineal disponible para la secreción de melatonina porque se vuelven arenillas cerebrales. ¿Está bien? Entonces, el estímulo luminoso inhibe la concentración de melatonina, inhibe su secreción. En cambio, el estímulo de la oscuridad aumenta la secreción de melatonina y a cuanto más melatonina hay, se estimula más el sueño. Y entonces uno se duerme, ¿sí? ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Entonces, mi parte ya terminó, lo siento. Si no hay ninguna duda, se pueden quedar con la reina de tiroides. Sí, ok. Pueden preguntar cualquier cosa en el grupo y mucho éxito en su examen. Espero que les vaya bien, ¿sí? Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Están para continuar? ¿O quieren descansar un ratito antes? Unos 5 minutitos. Quiero que me digan cuando vuelvan, o podemos dar primero tiroides y ven qué tal están después para ver si damos o no suprarrenal. ¿Está bien? Entonces, vamos a dar la glándula más linda de todas, que es la glándula tiroides, ¿verdad? Bueno, Ger ya les dio así los conceptos